Bien, muy buena tarde a todos. Sean ustedes bienvenidos a un curso preparado por la Universidad Rural de Guatemala como parte de su preparación para el examen técnico profesional dentro del área pública, específicamente relacionado con el derecho de trabajo o derecho laboral. Este curso será básicamente sobre un repaso a todos los temas que durante su preparación estudiantil recibieron ustedes como temas de clase en Derecho Laboral 1, Derecho Laboral 2 y procesal del trabajo o procesal laboral. En algún momento no podemos detenernos ni podemos explicar paso a paso cada uno de los artículos que vamos a citar, porque como les dije es un repaso y es un refuerzo para que dentro de su preparación para su examen técnico profesional ustedes recuerden algunas circunstancias o bien despejen algunas dudas. Para tal efecto, se ha habilitado a través del correo institucional la facilidad que ustedes, para complementar ese conocimiento o despejar dudas que puedan surgir o puedan tener, puedan remitir al correo del curso sus inquietudes. Emiten ustedes un correo, lo mandan al correo del curso y durante el transcurso de la semana, en la medida de la posibilidad del tiempo, se tratará de dar respuesta por parte de mi persona para las interrogantes que vayan surgiendo. Por favor, utilizar únicamente el correo del curso, toda vez de que las otras aplicaciones que ofrece Google, pues no están permitidos por parte de la universidad poder dar respuesta a esas interrogantes o inquietudes que ustedes planteen. Para quienes en algún momento tuvimos la dicha de conocernos en forma presencial, pues ya sabrán cuál es mi nombre. Sin embargo, para el resto me presentaré. Mi nombre es Baudilio Portillo Illesca, soy abogado y notario, con experiencia en instituciones del Estado como organismo judicial, Ministerio Público y en el ejercicio de la profesión. Entonces, eso me ha permitido ser seleccionado por parte de Universidad Rural de Guatemala para estar con ustedes para el curso durante este semestre. Como les dije, entonces, el programa va a ser un refuerzo de todos sus cursos de Derecho Laboral. El primer examen parcial o el contenido del primer examen parcial se relaciona con todo su curso de Derecho Laboral 1, por lo que el contenido de esas 16 semanas de clase, 15 semanas de clase, se va a impartir en las primeras 5 semanas de este semestre. Después se tendrá la semana de evaluación. Las siguientes semanas, que es de las 6 a la 11, se impartirá el programa del curso de Derecho Laboral 2 y para su examen es a partir de la semana 13 a 16, se impartirá lo que es el curso de Derecho Procesal de Trabajo o bien Derecho Procesal Laboral. En tal virtud, daremos inicio entonces a la clase número 1 del curso de Derecho Laboral, con Derecho Laboral 1. El tema de la semana se refieren los fundamentos, principios, historia y fuentes del derecho laboral. Como objetivo de la clase es que ustedes, como futuros profesionales, refuercen sus conocimientos respecto a lo que es el derecho laboral, partiendo desde la historia de este, sus principios, fundamentos, así como las fuentes que a lo largo de la historia lo han integrado e inspiran, y la forma o la manera en que se integra el derecho laboral con las distintas ramas del derecho. En algún momento sirven estas ramas para complementar o integrar lo que es el derecho de trabajo. Punto número 1, entonces, historia. El derecho laboral o derecho al trabajo está íntimamente relacionado al trabajo del esclavo, al trabajo de la persona que, bajo un régimen de esclavitud, efectuaba a favor de su dueño o de su amo, o como ustedes quieran llamarle. En algún momento de la historia, la persona que era esclava comprada era adquirida como un objeto, como un bien, y entonces por eso veían a los patronos, como se les conoce ahora, como los dueños de esos esclavos. Es decir, el esclavo no tenía ningún derecho, podía ser explotado, podía morir en una jornada extensiva de trabajo, que el patrono simple y sencillamente lo que perdía era un bien que podía reponer comprando otro esclavo.
En virtud de ello, la actividad que se realizaba estaba sujetamente a una condición jurídica que correspondía a un objeto, es decir, a un bien del cual el dueño podía disponer sin ningún tipo de sanción o sin ningún tipo de consecuencia con relación a las actitudes que tomara en relación con sus esclavos. No obstante eso, en Guatemala, las normas laborales se desarrollaron dentro de la época colonial, es decir, acá en Guatemala ya en una época colonial, alrededor de 1500, 1600, fueron desarrolladas las primeras normas en materia laboral y poco a poco se fue eliminando esa situación de la esclavitud. Y el primer antecedente que surge son las leyes de Indias, que fueron un claro intento dentro de la corona española para limitar a los que estaban bajo la administración de la corona española, muchos de ellos españoles, o bien personas del país de alguna manera vinculadas con ellos, y empezaron a limitarse esos abusos que los súbditos a la corona española cometían en contra de los indígenas. Si ustedes recuerdan y si ustedes investigan un poco más, el antecedente en la época colonial tuvo una persona que abogaba por abolir esa esclavitud. Era una persona que era un fraile, que era un religioso, y en virtud de ello, esta persona, por el trabajo que hizo, fue reconocido y obra dentro de una de las monedas que tiene nuestro quetzal como moneda nacional. Entonces hay que investigar un poquito para quienes no lo conozcan, vean ustedes cuáles son las definiciones de las monedas nacional y qué personaje pudiera aparecer en cada una de ellas para ver a qué se refiere en esa o por qué ese personaje se colocó en ese tipo de monedas, ese reconocimiento que se dio. Como antecedente entonces de la legislación laboral podemos situarnos en la Edad Antigua o en la Edad Media, ¿sí? Ya a nivel internacional, a nivel mundial. Fue allí donde surgieron los esclavos y las más altas violaciones a cualquier tipo de derecho. Los esclavos eran considerados como propiedad de las personas que sobre ellos ejercían el poder y esto, no objeto de ningún tipo de sanción, hacía que las personas dueñas o que habían adquirido a los esclavos podían exigirles cualquier tipo de labor y que incluso a él le importaba si estas personas fallecían en el cumplimiento de esto. Muchos autores consideran que con el inicio de la revolución industrial a nivel internacional o mundial, como lo hemos dicho, principalmente en la segunda etapa de esa revolución industrial, que fue aproximadamente a finales de 1800, entre 1880 y 1914, el principio del siglo XIX, las personas comenzaron a darse cuenta que las grandes fábricas exigían demasiado esfuerzo en la realización de esas labores, muchas veces extenuantes, y que la compensación o el salario devengado no estaba en relación con ese esfuerzo. Fue allí donde los propios trabajadores empezaron a formar esos antecedentes de los sindicatos, de esas agrupaciones gremiales, de esos grupos coaligados o como se le haya denominado, como se le denomine, dependiendo del momento histórico y del componente que tenga cada uno de estos grupos, a oponerse a ese tipo de abusos por parte de los patronos. Aquí no estábamos hablando de una época de esclavitud. Ya se había superado hasta cierto punto esa situación, pero sí se exigía jornadas extenuantes a cambio de un salario muchas veces insignificante con relación a lo que se trabajaba o al costo de vida que para el trabajador representaba en esa oportunidad, en esa época, poder sobrevivir. Esos movimientos que fueron el parámetro o el punto de partida de los sindicatos o de los movimientos sindicales, por así decirlo, fue lo que permitió a los trabajadores exigir al Estado que éste interviniera a regular por parte de los patronos ese tipo de relaciones laborales. Es decir, ya no someterlos a jornadas extenuantes, hacer mejoras salariales, tener derecho a descansos, a retribuciones, a beneficios,
en virtud de la labor realizada. Y fue hasta 1917 donde a nivel mundial surge la primera normativa a nivel constitucional que reguló el aspecto laboral. Disculpen ustedes, pero la conectividad de la plataforma nos tira un mensaje, una alerta cada cierto tiempo de que tenemos que continuar en la llamada para que no se pierda la conversación. Entonces, en algún momento estaremos cambiando hacia la presentación o hacia la visualización de la pantalla de la emisión para poder verificar que ya se mantenga. Como decíamos entonces, la primera normativa que surge en 1917 a nivel mundial que regula en materia constitucional las labores o el derecho laboral será con la Constitución Mexicana de Querétaro. Por increíble que parezca, fue México el primer país a nivel constitucional en su estado de Querétaro, por el tipo de gobierno y de formación regional que tiene el país de México, dividido en estados, y cada estado tiene su propia constitución, sus propias leyes. Es una forma de gobierno muy parecida a la de Estados Unidos. Es que surge en Querétaro la primera constitución que regula aspectos en materia laboral. Este antecedente permitió que luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, a través del Tratado de Versalles, surgiera la entidad que a nivel internacional verifica y fomenta el mejoramiento de las legislaciones en materia de derecho de trabajo. Y hablamos nada más y nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo, o conocida como OIT. Ese fue el punto de partida de una organización. Finalizó la Primera Guerra Mundial, México se preocupó por legislar en su constitución, en el estado de Querétaro, normas de carácter laboral, se firmó el Tratado de Versalles, y esto fue el parangón o el parámetro para que este organismo internacional naciera, surgiera, y es el que verifica y pretende fomentar a nivel internacional todas las legislaciones tengan normativa laboral y que estén en constante mejoramiento. Algunos historiadores, en forma muy general, no específicamente en materia laboral o de derecho, han reconocido los derechos laborales como un derecho de interés político. ¿Por qué? Porque consideran que el Estado tiene un interés en regular y evitar los constantes abusos cometidos por parte de los patronos. ¿Para qué? Para permitirle al propio Estado tener un mayor control sobre estos y que los trabajadores busquen o acudan en su protección en el caso de abusos laborales. Es decir, el Estado ya controla más a los patronos, a las fábricas, ¿sí?, a las industrias en aspecto laboral, y de alguna forma protege, ese paraguas de protección de los trabajadores, que somos considerados como la parte más débil en una relación laboral, en contra de esos abusos laborales. Con esto el Estado entonces evitaba que hubiera una libre contratación, porque regulaba los requisitos para la contratación, porque esto se hacía antes con base en la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda. Toda vez que surgía ese tipo de contrataciones, las reclamaciones por horarios sin descanso, por maltrato infantil o trabajo infantil, por desintegración familiar derivada del abuso en cuanto a las jornadas de trabajo, por los gastos médicos derivados de las enfermedades de tipo profesional que se podían adquirir, le repercutía al Estado en su actuar. Existían gastos médicos y existían enfermedades profesionales. ¿Quién tenía que cubrir? El Estado, la seguridad social, el sistema de salud pública de cualquier Estado.
existía maltrato infantil o existía maltrato contra los niños que trabajaban o abuso en cuanto al trabajo infantil. ¿Quién tenía esas repercusiones de cuidar a los niños? El Estado. Se desintegraba la familia. ¿Quién tenía la repercusión final? El Estado, porque tenía que tener programas de incentivo o programas sociales para ayudar en la manutención de todas estas personas que de alguna forma habían sido parte de una familia y que ya no tenían esa familia. Por eso que el Estado se vio la necesidad de crear esa legislación adecuada para poner límites a los patronos en cuanto a el abuso que podían tener en una relación de trabajo. Esto obviamente iba a permitir tener un mejor control a la hora de contratar, por decirlo de alguna manera, y para eso entonces el Estado creó mecanismos de solución de conflictos. No solo generó un requisito, por ejemplo, para contratar, estableció jornadas, estableció salarios mínimos, sino que también en esa legislación creada por el Estado se formaron mecanismos para solucionar los conflictos que pudieran surgir derivado de una relación laboral, derivado de la falta de cumplimiento de esas obligaciones establecidas en las normas laborales y que eran de obligatorio cumplimiento para ambas partes, principalmente el patrón. Puso límites en el actuar del patrono y a la vez generó mecanismos de solución de conflictos en el caso de incumplimiento de esa legislación. Esto hablándolo a nivel mundial. Para el caso de Guatemala, regresando a nuestro país, vemos que el antecedente se desarrolló, como dijimos, en la época colonial, con las leyes de Indias. Ese fue el primer antecedente en materia laboral en Guatemala. Estas leyes de Indias fueron un claro intento de la corona española para limitar esos abusos que los súbditos cometían en contra de los indígenas. Esa evolución histórica y de antecedentes laborales en materia de legislación continuó en la época de la independencia con el movimiento legislador promovido por la Reforma Liberal. Aquí ya estamos hablando en 1870, 1890, en cuanto a la época de la Reforma Liberal. Y como antecedente, ya en un cuerpo normativo, tenemos el Código Civil. El Código Civil de 1877 tenía un apartado relacionado a los contratos en materia de trabajo. ¿Sí? Y junto con este código existió también un reglamento denominado Reglamento de Jornaleros. Ese reglamento intentó regular algunos temas laborales y ambas situaciones dieron un salto a través de la evolución a leyes posteriores más completas en beneficio o en protección del gremio de los trabajadores. Primer antecedente, leyes de Indias en Guatemala, época colonial. Segundo, Código Civil, en la época de la Reforma Liberal, 1877 específicamente, el Código, donde regula sus contratos, y en la misma época, el Reglamento de Jornaleros. Hasta ahí vamos con el surgimiento de las leyes laborales. Ya para la década de 1920, específicamente en 1926, nace en Guatemala la Ley del Trabajo, conocida como el Decreto número 1434. Este es el antecedente específico del Código de Trabajo. Sin embargo, en el mismo no se incluyeron instituciones que el actual código tiene, como lo sería el contrato individual del trabajo, el salario, la jornada de trabajo, el descanso semanal, el trabajo de la mujer, entre otras disposiciones. Perdón, yo dije que no se habían incluido, pero sí las tenía. Fue el precursor de estas situaciones. En 1926, entonces, el Código de Trabajo regula el salario, la jornada de trabajo, el descanso, el trabajo de la mujer. Imagínense, 9 años después de la Constitución
mexicana del estado de Querétaro, surge en Guatemala ya una ley específica del trabajo. ¿Por qué surge en 1926? Porque un año antes, en 1925, el Estado había creado como dependencia el Departamento Nacional del Trabajo, que era la institución del Estado que tenía como función la de resolver esos conflictos de trabajo. No obstante existir ese departamento, no había un cuerpo normativo que hacer cumplir. Entonces fue en 1926, un año después, que surge la ley de trabajo, y esta es la que iba a solucionar el incumplimiento de esas regulaciones del salario, el trabajo de la mujer, el descanso semanal y otras disposiciones que contenía. Aunque esos avances eran pocos, tomando en cuenta la época liberal, todo esto quedó en el olvido en algún momento, fue sepultado cuando existió o tomó posesión el general Jorge Ubico como presidente de la República de Guatemala, quien se encargó de reprimir y derogar todo tipo de legislación laboral. Imagínense ustedes esa situación. En vez de evolucionar, como vamos a ver más adelante, el derecho al trabajo involucionó, es decir, retrocedió, desapareció por completo de la legislación guatemalteca a cargo de un general llamado Jorge Ubico, que durante ciertos años ocupó la presidencia, ocupó el máximo cargo para dirigir un país, y que pues ustedes habrán leído en su curso de historia quién fue Jorge Ubico y las consecuencias o la forma en que dicha persona o personaje gobernó en este país. Después de la salida de Ubico del poder y de los constantes cambios que se dieron, fue hasta la revolución de 1944 cuando la historia política de Guatemala da un giro importante en materia de trabajo. Se reconoce la justicia social a través de una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase trabajadora. ¿Y esto cómo se reconoce? Con el surgimiento de una mejor legislación laboral. Ubico había sepultado lo que había, y surge entonces esa necesidad de proteger los intereses de la clase trabajadora. Se crea entonces la seguridad social como un eslabón de esa cadena de protección, pero se crea para los trabajadores urbanos y sus familias. Es decir, el trabajador rural, el trabajador del campo, el agrícola, no contaba con la seguridad social. Era para los trabajadores urbanos y sus familias. Y eso se concluyó entonces con la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o Seguro Social. Vamos a ver más adelante, si no estoy mal, en una de las clases, en qué época surge el Seguro Social específicamente, si no recuerdo mal, fue como en 1956-57. De igual forma, se adjudica tierra y se otorga asistencia técnica y crediticia hacia los trabajadores campesinos y trabajadores rurales. ¿Para qué? Para que empiecen a cultivar la tierra en provecho suyo y de sus familias. ¿Cómo se logró esto? Surge la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria que poco tiempo después quedó casi que totalmente derogada. Hay algunos capítulos vigentes en esa ley, pero el resto fue derogado. Es decir, ya no hay esa distribución de tierra, no hay asistencia técnica y crediticia hacia los campesinos y trabajadores rurales, al menos no para ser cultivada en provecho suyo y de sus familias, y que esté protegida en un cuerpo normativo. Otro pequeño retroceso que dio un derecho laboral, desde el punto de vista de la sociología, por decirlo a nivel de ciencia, para otros, pues, algo que no afectó que se haya eliminado esa protección. También se ratificó en esa época de la revolución importantes convenios internacionales en materia laboral,
que había generado ese organismo que surgió en 1926, denominado Organización Internacional del Trabajo. Estos convenios fueron ratificados en Guatemala en 1945. Fue en ese año precisamente que también surge una nueva constitución de la República, en 1945. Ustedes recordarán en su curso de Derecho Constitucional. Una de las 6 o 7 constituciones que ha tenido Guatemala y que para muchos ha sido considerada como la más democrática que nos ha regido. La norma base o fundamental más democrática a nivel nacional a través de nuestra historia. En dicha constitución se contempló el trabajo como un derecho del individuo y una obligación social, asegurando así las condiciones económicas necesarias a una existencia digna del trabajador. Se declaró la nulidad de estipulaciones que implicaban renuncia o disminución de los derechos reconocidos a favor del trabajador y muchas otras garantías que persisten en la actualidad. Ese fue el punto de partida. Ustedes saben que la Constitución, de acuerdo con la jerarquía de ley plasmada muy bien por el autor Hans Kelsen en su famosa pirámide, sienta la base de cualquier ordenamiento jurídico partiendo de una constitución. La constitución es la punta o la cúspide de la pirámide y de allí surge el resto de normativas. Y en jerarquía, pues por la interpretación que ha hecho la Corte de Constitucionalidad, sabemos que después de la constitución, en una etapa intermedia o media, o para algunos otros al mismo nivel que la Constitución, están los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que también prevalecen con ese nivel de jerarquía. Luego están las normas ordinarias, los reglamentos, que básicamente están contenidos en acuerdos gubernativos, y el resto de disposiciones hacia abajo. En esa Constitución surge, imagínense ustedes, muchas garantías que aún persisten, y las vamos a ir viendo poco a poco, que se plasmaron algunas en el código, que con las reformas que sufrió el código fueron eliminadas, pero hay algún resabio, un rescoldo de ese tipo de disposiciones, pero se anula la estipulación contenida en otros cuerpos normativos o constitucionales anteriores que implicaban renuncia o disminución de los derechos reconocidos a favor del trabajador. Si ustedes se van actualmente al Código de Trabajo en sus considerandos, cuando veamos esa parte, se recordarán, uno de los principios que inspiran el derecho al trabajo es que es irrenunciable. No podemos renunciar a esos derechos que el Código, que la Constitución como norma fundamental, los convenios y tratados internacionales reconocidos y aceptados por Guatemala y el Código establece. No está permitido esa renuncia. A partir de la entrada en vigencia en 1947 del primer Código de Trabajo, se dictan numerosas disposiciones progresistas, consideradas por algunos colegas, que fueron mejorando la situación de los trabajadores. Y esas disposiciones las encuentran ustedes contenidas actualmente en el decreto 330 de trabajo. Algunos colegas dirán, no, es el decreto 1441. Perdónenme, pero están equivocados. El decreto que forma o que contiene el Código de Trabajo es el decreto 330 y que fue reformado por el 1441. Entonces, si alguien le dice que eso es erróneo, hagan algo tan simple. Verifiquen ustedes el contenido de 1441 y vean en las disposiciones finales y transitorias si deja sin efecto, si deroga, si anula, si modifica, si elimina. Obviamente si lo modifica, pero elimina o anula el 330 y verán que no lo tiene, no lo regula, no lo establece. Porque simplemente 1441 modifica el 330.
importante anotar que con el gobierno posterior a la revolución, denominado como un gobierno de contrarrevolución, surge este famoso nuevo decreto, el 1441, que como les dije, muchos colegas, cuando le pregunta uno en una plática, en una conversación, en una situación, en una charla, ¿cuál es el decreto del Código de Trabajo? Le dicen a uno 1441 y están equivocados. Como les dije, 1441 modifica 330, pero no lo deja sin efecto. Este decreto 1441 no hizo más que una simple reforma superficial del código anterior. Es decir, el decreto 1441, que surge en el año 1961, subsume dentro de su articulado el decreto 330 del año 47. No lo deroga, lo modifica. Por lo que 330 sigue estando vigente. Pero ¿qué pasa con esta modificación? Elimina algunas disposiciones que habían nacido con la época de la Revolución del 44 y las deja sin efecto. Vean ustedes, traten de ubicar los dos decretos. Yo creo que los tenía por ahí, pero no sé si los tengo todavía. Si alguien gusta, me manda su correo y si los tengo, con mucho gusto se los comparto para que ustedes vayan haciendo esa comparación. Esto le permitió al Estado, de acuerdo con algunos tratadistas en materia laboral, que el derecho laboral guatemalteco involucionara, es decir, retrocediera. ¿Qué es lo contrario a evolucionar? Involucionar. Si la evolución significa un progreso, una mejoría, como fuente del derecho, vamos a ver las fuentes, vamos a ver qué fuentes históricas que nos permiten estudiar la historia para legislar de mejor manera. Con el Código de Trabajo no sucedió, no evolucionó, retrocedió porque eliminó algunas disposiciones que protegían a la clase trabajadora y por eso consideran ese retroceso. Eso permitió que decayera ese avance que se había tenido y que se vislumbraba que podía mejorar la condición de los trabajadores. Para quienes están ya en esta jornada un poco extensa, que supongo que han tenido otros cursos o algunas otras actividades, se les recomienda como parte de su catedrático que puedan levantarse un minuto, estirarse, tomar un poquito de agua, un poco de café, algo que les despeje para poder continuar con esta clase, porque todavía nos falta aproximadamente una hora. Y cuando se habla de historia, para mucha gente esto es aburrido. Pero si ustedes no entienden esta parte, los cambios en materia laboral, posiblemente no vayan a entender el porqué de los principios o el porqué de los considerandos del Código de Trabajo, y se van a dar cuenta que sí vale la pena tener estas disposiciones. Es importante entonces manifestar que el decreto 330 se ha mantenido por más de 70 años. En el 2027 cumplirá 80 años de vigencia de dicho código, con algunas reformas que han surgido, tanto la de 1441 como algunas que surgieron después de la década de los 90, creo que tuvo una, si no recuerdo mal, después de la década de los 2000 y hace como unos cuantos años, 5 o 6 años, creo que tuvo la última reforma. Son reformas muy sencillas, si lo quieren ver así, son muy pocas las reformas que ha tenido porque el resto de su contenido se ha mantenido incólume. Después de esa época de la revolución y demás, surge ya en un estado democrático como inició Guatemala en 1985, la Constitución está actualmente en vigencia. Si bien surgió en el 85, entró en vigencia, si no recordamos mal, en 1986, ¿sí?
Esta Constitución establece un apartado especial sobre el trabajo, amparado en los principios de justicia social, y pretende con ello establecer una relación armoniosa entre patronos y trabajadores. No obstante, lo que regula la Constitución vigente en Guatemala, y de acuerdo con las tendencias actuales en materia de derechos humanos, esta protección o este derecho fundamental lo encontramos regulado hasta en el capítulo 2. Vean ustedes que no está dentro de los primeros derechos de la Constitución o garantías que la Constitución establece. No está en los primeros 46. Está regulado hasta en el capítulo 2, sección 8, artículos 101 a 106. Y en la sección 9, los artículos 107 a 117, para el caso de las relaciones de las personas trabajadoras con el Estado. Vean hasta dónde estamos. ¿Qué tipo de derecho es de acuerdo con los instrumentos internacionales? ¿Eso es un derecho político, social, económico? ¿Qué tipo de derecho es el derecho al trabajo? ¿Y por qué lo tenemos regulado hasta el artículo 101, perdón? Por eso les dije, o les coloqué, no obstante las tendencias en cuanto a que el derecho al trabajo es un derecho humano, encontramos todavía regulado hasta allí. ¿Y por qué lo encontramos regulado allí? Porque en 1985, cuando se creó la Constitución, no se había establecido a nivel internacional que el derecho al trabajo fuera un derecho humano, no se había reconocido como tal. Ustedes recordarán un poco su curso de derechos humanos. A través de la historia, primero se conocieron derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y corrientes actuales en materia de derechos humanos han eliminado esas etapas o esas generaciones de derechos humanos y los han globalizado o englobado todos en una sola categoría. El derecho humano, la vida, la salud, el trabajo, la diversión, la recreación y todas esas situaciones que contempló la cuarta generación de derechos humanos. Ya no hay generaciones, pero sí, ya los derechos, incluyendo el derecho al trabajo, son reconocidos como derechos humanos. Terminando un poco entonces el punto de la historia, pasaremos a establecer algunos conceptos, algunas definiciones, a aclarar algunos términos que vamos a ir utilizando a través de este semestre para recordar un poquito qué es lo que implica cada una de ellas. Vamos a utilizar algunos de una forma muy constante, algunos términos va a ser tal vez durante todo el semestre que los usemos, algunos tal vez no, pero la idea es hacer un poco más comprensible y fácil el curso. Todos esos términos que podemos mencionar será trabajador. De forma muy general podemos decir que es aquella persona que realiza una actividad determinada a cambio de un salario. Será también la denominación de patrono, que es la persona a quien el trabajador le realiza actividad laboral. El contrato de trabajo, que es el acuerdo entre patrono y trabajador para establecer las condiciones en que se va a realizar dicha actividad o se va a cumplir con dicho trabajo. Esas son en forma muy general algunas cuestiones que vamos a ir recordando para no estar repitiendo a cada rato qué es patrono, qué es trabajador, qué es contrato, tipos de contrato. No, ustedes también con su estudio independiente, no solo con la clase, sino con lo que ustedes están preparando para su examen técnico profesional, ir haciendo repaso, esa memoria, activando su memoria histórica para decir así, recuerdo que el trabajador es esta cosa, que el contrato tiene estos elementos, que el patrono se define como tal, quién es el representante del patrono y todo lo demás que está comprendido en el Código de Trabajo, que básicamente va a ser nuestro cuerpo normativo como materia de estudio. El Código de Trabajo, pues sí tiene, a diferencia de algunos otros códigos, definiciones. Y la primera de ellas, o la que encontramos primero, es la definición del trabajador.
y establece que el trabajador es toda persona individual, no jurídica, persona individual, que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o una relación de trabajo. Esa es la definición que da el Código de Trabajo. Patrono lo define como toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Si el trabajador le presta a un patrono, el patrono recibe esa prestación de servicio de un trabajador. Si no recuerdo mal, en el artículo 6 y 7 del Código de Trabajo están estas definiciones. Ustedes en su estudio pues podrán confirmar si efectivamente es así. Siguiente definición. Contrato individual de trabajo. Estamos hablando del individual. Más adelante en el semestre vamos a ver los dos tipos de contratos más específicos, el individual y el colectivo. Pero el contrato individual de trabajo lo define como cualquiera que fuera en su denominación, relación de trabajo o demás. El contrato es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a un denominado patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra de forma personal bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, es decir, del patrono, de su representante o del intermediario, a cambio de ¿qué? De una retribución de cualquier clase o forma. Así lo establece la definición. Vamos a ver más adelante que esa retribución no siempre puede ser en especie, cuando se refiere a clase o forma. Solamente se paga en dinero. Y solo en algunos casos puede ser en especie y solo un porcentaje. Y hay condiciones para también hacer el pago del salario. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Contrato colectivo de trabajo. Aquí empezamos con lo colectivo. Y vamos a ver así a grandes rasgos unas diferencias. Es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Y esa es la primera diferencia que van ustedes a encontrar. El individual es una persona la que firma ese contrato con el patrón. Aquí no se habla de una persona, aquí hablamos de uno o varios sindicatos de trabajadores. Si no es uno o varios, no hay contrato colectivo. Podemos ser 10 trabajadores, pero si no somos un sindicato, o no representamos a varios sindicatos, no podemos hablar de un contrato colectivo de trabajo. ¿Y se suscribe con quién? Entre uno o varios patronos. Puede ser uno, puede ser 2, 10, 15. O uno o varios sindicatos de patronos. El patrono también puede tener su sindicato, está sindicalizado como patrono, ser varios sindicatos de patronos los que firmen ese contrato colectivo de trabajo. Aquí la colectividad entonces es que comprende al grupo de personas, tanto de un lado como del otro, o solo de un lado y un patrono. Pero la colectividad básicamente debe de ser en los trabajadores, porque puede ser un solo patrón y uno o varios sindicatos de trabajadores, o puede ser un sindicato de trabajador y 2 de patronos, 4 sindicatos de trabajadores y 10 de patronos, no importa. El requisito esencial es que sea por parte de los trabajadores uno o varios sindicatos. El patrono no importa si es solo una persona, un sindicato de patronos o varios sindicatos de patronos. Y este contrato se celebra ¿para qué? ¿O qué implica esto? Que el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometan bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas
¿Sí? Hay que especificar qué labores se van a realizar mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos, es decir, los trabajadores, y percibida esta remuneración de la misma forma. Es decir, bueno, vamos a ejecutar labores determinadas, pero estas labores van a ser de encargado de bodega, encargado de inventario, encargado de aquí, los bodegueros, los del inventario, los de planta, qué sé yo. Se están ejecutando labores determinadas. Entonces vamos a establecer qué labores determinadas son las que se van a ejecutar de acuerdo con las condiciones de ese contrato. ¿Cómo va a ser la remuneración para cada una de esas personas? Porque no puede ganar lo mismo el jefe de planta que el subjefe de planta, que el empleado sin ingreso, que no tiene ningún puesto específico más que bodeguero. Esas condiciones son las que se fijan y se van a percibir de la misma forma, es decir, todos van a percibirla el día 15 o el día 30 o el 15 y el 30 a través de un depósito, a través de cheque, qué sé yo, transferencia, pero eso se refiere a la forma en que se va a cumplir con esa remuneración por parte del patrón. Representante del patrón. Los representantes son todas aquellas personas individuales que ejercen a nombre de este, es decir, del patrono, funciones de dirección o de administración, como podrían ser los gerentes, directores, administradores y todas aquellas personas que estén legítimamente autorizados por el patrón. Yo no puedo decir que represento a mi patrono si el patrono no me ha legitimado, no me ha autorizado que lo represente y disponga sobre el resto de personal. No puedo ejercer esa función de representante. Tiene que haber un nombramiento, una autorización por parte del patrono para que diga, bueno, entonces al licenciado Odilio Portillo Illescas se le nombra como representante del patrono y está legítimamente autorizado para que no el patrono tal ejerza esas labores de función, administración en cuanto a los trabajadores. Siguiente definición. Intermediario. Aquí, si tienen dudas, por favor, un correíto, porque a veces sí le pierdo un poquito en quién es un intermediario, patrón. El intermediario es toda persona que contrata a nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Este último es quien tiene responsabilidad solidaria con el intermediario. Ejemplo, aclarando un poquito esto. Yo puedo ser intermediario y voy a contratar yo a Juan, a Pedro, a María, a Juana, para que presten sus servicios como trabajadores al patrono denominado Francisco Pérez. Yo contraté, pero el servicio a Francisco Pérez como su patrono. Al momento que exista alguna situación de incumplimiento de obligaciones y demás, ambos, tanto yo como persona que contraté, como el patrono que se vio beneficiado con esa labor, con ese servicio, vamos a responder en forma solidaria, es decir, los dos en partes iguales ante el incumplimiento de una obligación. No obstante, no está actualmente regulado en la legislación nacional de esa manera, encontramos una cuestión que vale la pena mencionar. Es algo que es tendencia y se refiere a una subcontratación o tercerización de servicios. Eso ha tomado cierto auge principalmente en las últimas 2 décadas aproximadamente y ha ido creciendo como una forma de contratación laboral o de prestación de servicios, como lo han disfrazado otros. Y esto va en detrimento a los derechos laborales, toda vez que muchos tratadistas consideran que no debe incluirse, en términos que vamos a ver,
como un aspecto de materia laboral o como una persona que contrata y se da una relación laboral. Porque esto pretende más bien darle a ese tipo de contrataciones aspectos de carácter civil o mercantil y con ello eliminar esas obligaciones laborales que se tienen. Y vamos a ver esa definición. Nos referimos entonces al término denominado outsourcing, ¿sí? Outsourcing es una locución inglesa compuesta de dos vocablos. El primero, out, que significa fuera de, en su traducción literal, y el segundo, sourcing, que significa fuente, es decir, fuera de la fuente. Esa es la traducción literal de ese término, siendo la aceptación como una fuente que tiene su origen por fuera de la entidad que realiza este tipo de contrataciones. ¿Ya? Son entidades que subcontratan o que contratan, dan características de contratos eminentemente civiles o mercantiles y con esto eliminan el cumplimiento de obligaciones laborales. Podemos definir el outsourcing como la subcontratación de terceros para hacerse cargo de ciertas actividades complementarias a la principal y que originalmente estaban en manos de la primera. Es decir, ya el patrono no realiza esa actividad complementaria que era de su actividad principal, sino que subcontrata a terceros para que lo hagan por él. ¿Sí? Y esos terceros utilizan esta figura de outsourcing para evitar ese vínculo laboral, esa carga laboral o el cumplimiento de obligaciones laborales. Este tipo de contratación también genera, de acuerdo con algunos tratadistas, obligación para ambas partes. ¿Por qué? La parte que contrata a un tercero como una de las partes vinculadas, así como el subcontratista que contrata a un trabajador, son quienes deben de cumplir con esas obligaciones. El subcontratista me contrata a mí, pero el subcontratista fue contratado por el patrono principal para que haga una labor. Como él no la quiere hacer, no la puede hacer o no la va a hacer, contrata o subcontrata a un tercero para que haga esa labor. A mí me contrataron entonces para hacer una labor determinada. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo munición anual. Voy, hago esa labor, la hice, me pagan. Eso va en contra de la protección laboral que el Estado tiene que ofrecerle a la parte más débil de una relación de trabajo. Y todavía es un tema que está abierto en muchas discusiones porque no se ha incluido en la legislación laboral precisamente por eso, que no genera ese parámetro de relación laboral. Bueno, siguiente definición. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en las cuales el trabajo debe de prestarse y las demás materias relativas a este. Vean ustedes que es un término o una definición muy parecida a un contrato colectivo de condiciones de trabajo o un contrato colectivo de trabajo, perdón. ¿Por qué? Porque se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. ¿Pero qué pretende el pacto? Reglamentar las condiciones en las que el trabajo debe de prestarse y las demás materias relativas a este. ¿Y qué comprende el contrato colectivo? Va a especificar el compromiso de los trabajadores a través de los sindicatos que firman el contrato, las labores determinadas que se van a realizar, la remuneración y la forma en que se va a recibir. El otro fija las condiciones en las que se va a realizar esa relación de trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones?
jornada, descanso, periodo de almuerzo, periodo de refacción, lugar de descanso, área de recreación, qué sé yo. Esas condiciones que van a existir en el lugar de trabajo para cumplir con el contrato colectivo o con el contrato individual. Pero eso se refiere a las condiciones, ¿sí? Si es en un sótano, por ejemplo, un sótano 2, sótano 3, a cierto tiempo el personal tiene derecho a subir a planta baja, primer nivel, o ir a la terraza, distraerse 5 minutos, fumar, qué sé yo, tomarse un café y regresar. Son condiciones que se fijan en un pacto, no en un contrato. Siguiente definición. Reglamento interior de trabajo. Muy parecido también, y mucho ojo con esto. Es el conjunto de normas elaborada por el patrono de acuerdo con leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objetivo de precisar y regular las normas a que obligadamente se deben de sujetar él y sus trabajadores, con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Normas: venir adecuadamente vestido y no venir en pantalón de lona. Es una norma, no es una condición en cuanto a dónde o cómo se va a desempeñar el trabajo, no, es una norma. Esa la incluye el reglamento interior. No usar el pelo largo más abajo del hombro para el caso de los varones, es una norma. Para el patrono, no exigir que sus trabajadores le laven el carro sin cobro alguno, es una norma. Una disposición, no fija condiciones, no fija qué actividad se va a realizar, de qué forma se va a pagar, no, fija normas. Por eso se establece con el nombre de reglamento. Son reglas que debemos de cumplir y que se complementan. Y por eso vean ustedes la importancia de entender bien esta definición. Ese conjunto de normas elaborado por el patrono. Aquí no interviene el trabajador. ¿De acuerdo con qué? Leyes. Entendemos por leyes desde la Constitución hasta abajo. Reglamentos. Pactos colectivos, que es la terminología que utilizamos antes. Contratos, que son las definiciones que vimos antes, para precisar y regular las normas a las que ambas partes nos vamos a someter. Y vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos para hacer un reglamento interior de trabajo. Si no lo vemos en esta primera semana, lo vamos a ver para el segundo parcial. Terminología. Bueno, seguimos con la terminología. Salario. ¿Cuál es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos? Pienso que aquí no hay mucha complejidad. Sindicato. El sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente constituido exclusivamente para qué: el estudio, el mejoramiento y la protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Vean lo interesante de esto. El sindicato tiene fines, y son 3 fines: estudio, mejoramiento y protección. ¿De qué? De sus intereses económicos y sociales. ¿Cumplen actualmente su función? Muy difícil. Se han tergiversado el sentir de un sindicato. Pero no vamos a meter a este tema para no herir susceptibilidades. Bueno, siguiente parte del curso: Fundamentos del Derecho Laboral. Este encuentra su sustento legal de acuerdo con la legislación guatemalteca respecto, como ya dijimos, de esa jerarquía constitucional, de acuerdo con el tratadista Hans Kelsen en su pirámide de jerarquía legal.
la Constitución en la cúspide como norma suprema, superior, convenios y tratados internacionales como segundo punto, Código de Trabajo y demás leyes ordinarias que contengan alguna norma de esta índole, es decir, de materia laboral. Después, los reglamentos de la ley, siempre de leyes laborales, o reglamentos de alguna otra situación que también establezca situaciones de carácter laboral, los reglamentos de trabajo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, así como toda aquella disposición, según su jerarquía, que regule o norme lo relativo al derecho laboral. Es decir, todo lo que tenga algún esbozo, alguna regulación en materia laboral, no importa cómo se denomine ese cuerpo normativo, va a ser fundamento del derecho laboral. Leyes orgánicas de las entidades, si tienen aspectos de carácter laboral, son fundamentos del derecho laboral. No importa cómo se le denomine, una vez tenga en su contenido esto, son fundamentos del derecho laboral. La Constitución, como punto de partida y norma fundamental, establece en sus secciones, como ya dijimos, octava y novena, en su capítulo 2, las disposiciones relativas al trabajo y a los trabajadores del Estado, respectivamente. O sección octava, relativa al trabajo, y novena, a los trabajadores del Estado. Por jerarquía normativa de ley, este es el punto de partida entonces de las disposiciones en materia laboral, que rigen y se desarrollan a través de otros cuerpos normativos que se complementan entre sí, tomando en cuenta también el bloque de constitucionalidad. Y muchos se dirán, ¿y qué es eso del bloque de constitucionalidad? ¿Ya que es un bloque de los que han desprendido de la Corte de Constitucionalidad? ¿O es un bloque que nació y tiene apermazado dentro de su estructura una constitución? No. El bloque de constitucionalidad está comprendido por aquellos convenios y tratados de los cuales Guatemala es parte por su aceptación y ratificación, y que al momento de resolver una situación jurídica en particular, deben de aplicarse o de observarse en beneficio de un trabajador o de las relaciones laborales. Y como ejemplo de ellos tenemos los convenios de la OIT. El 95, que creo que es el de la protección al salario, o 91, el de no trabajo infantil, que no recuerdo el número, creo que es 136, y ese tipo de convenios. Fueron aceptados en Guatemala, forman parte del bloque de constitucionalidad y deben de respetarse en su aplicación, siempre y cuando la normativa interna no contenga disposición alguna que sí contengan esos cuerpos, o bien que la contenida en nuestra legislación sea inferior a lo que establecen esos convenios. Si la normativa interna tiene mejor protección, tiene disposiciones que superan el contenido de esos convenios, obviamente el convenio no será necesario aplicarlo porque nuestra legislación está mejor. A eso se refiere ese bloque de constitucionalidad. Y para quienes están estudiando un poquito más en cuanto a la Constitución y ese tipo de temas, sabrán que existe como parte de esto el control de convencionalidad. Es decir, que vamos a tener que tener presente como funcionarios, empleados, servidores públicos en nuestra realización de las actividades diarias este bloque de constitucionalidad y decir, bueno, pero tal convenio establece mejoras acá en ese sentido, laborales, administrativas o civiles, como ustedes quieran. Pero ese convenio que aceptó Guatemala mejora esta condición, entonces lo vamos a aplicar. Ese es el control de convencionalidad, tener ese control de la normativa internacional aceptada y ratificada para poder aplicarlo de acuerdo a la rama o la materia que se necesite. Siempre y cuando, como les dije, sea superior o no existe en Guatemala una disposición en ese sentido.
Fundamentos del derecho laboral. Como parte de la clase todavía, yo creo que ese es el último tema. El derecho laboral o derecho al trabajo está conformado también por normas sustantivas y adjetivas. Las primeras se refieren a los derechos y obligaciones de los sujetos en la relación laboral y la segunda a las normas que regulan el proceso o bien que desarrollan el mecanismo para poder aplicar las primeras. Es decir, lo sustantivo que regula derechos y obligaciones. Derecho al salario, sustantivo. Derecho a un día de descanso por tantas horas de trabajo, sustantivo. Juicio ordinario laboral, juicio de faltas, adjetivo. ¿Por qué? Porque resuelven o establecen los pasos en un proceso para resolver y desarrollar falta de cumplimiento o la infracción a una norma sustantiva. En el caso de Guatemala, el Código de Trabajo integra en un solo cuerpo normativo dichas disposiciones, contrario a lo que ustedes pueden ver como ejemplo en el Código Penal. El Código Penal es sustantivo, el Código Procesal Penal es adjetivo. Están separados en dos cuerpos distintos. Código Civil es sustantivo, Código Procesal Civil y Mercantil es adjetivo. Código de Trabajo está también hecho, para criterio de muchos, que en un solo cuerpo normativo tienen lo sustantivo y lo adjetivo. Y no necesitó más. El punto de vista de algunos. Ya ustedes se formarán su idea conforme desarrollemos el curso de si es así o no. Pero el Código de Trabajo establece que en caso de inexistencia en cuanto al procedimiento, es decir, ante la carencia de una norma adjetiva, debe de aplicarse supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil para poder complementar lo relativo al procedimiento o procesos laborales. Vuelvo y pregunto, y es pregunta que les queda a ustedes para su análisis. ¿Cumple el Código de Trabajo entonces con integrar en un solo cuerpo lo sustantivo y lo adjetivo? Si el mismo código establece que a falta de lo adjetivo en este cuerpo de normas, vamos a utilizar el proceso civil y mercantil para complementar. Se lo dejo a su criterio en cuanto a si cumple o no esa función de integrar una sola norma en la medida de lo posible en un solo cuerpo ambas normas, sustantiva y adjetiva. Tomen en cuenta que fue realizado dicho código hace 75 años, como era nuestro sistema normativo entonces. Y el Código Procesal Civil y Mercantil fue realizado aproximadamente hace 55 años. Tomemos en cuenta ambas situaciones. Vamos a citar algunos ejemplos de normas a nivel internacional que podemos mencionar como parte de ese famoso bloque de constitucionalidad que mencionamos hace unos minutos. Es decir, convenios y tratados internacionales, la mayoría generados por la OIT, aceptados y ratificados por Guatemala. El primer convenio que podemos mencionar es el convenio 29 sobre el trabajo forzoso, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso. Convenio 87 sobre la libertad sindical, es decir, ese derecho y esa protección que el Estado debe garantizar de formar un sindicato y pertenecer a él. Convenio número 100 sobre igualdad de remuneración, igual trabajo, igual salario. ¿Sí? Convenio 111 sobre la discriminación en el trabajo. 138 sobre la edad mínima de trabajo. 122 sobre la política de empleo a nivel de cada estado. Convenio 14 sobre el descanso semanal. Convenio 30 sobre las horas de trabajo en jornadas de trabajo. Convenio 95 sobre la protección del salario y convenio 103 sobre la protección a la maternidad.
No hay ninguno sobre la paternidad, hasta donde yo he leído y tengo presente. No hay ningún convenio internacional ni legislación interna sobre la protección a la paternidad. Se protege la maternidad. ¿Por qué? Punto de tesis posiblemente interesante para quienes todavía no han definido ese aspecto, porque si existe una protección a la maternidad y no a la paternidad, de dónde surge esa protección a la maternidad y si es necesario legislar sobre la protección a la paternidad a lo interno del país. Dejemos por un lado los convenios, pero puede ser punto de partida. Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico interno comprende otras leyes ordinarias que crean prestaciones específicas, aparte del Código de Trabajo, o bien complementan e integran la norma laboral. Como ejemplo, podemos citar la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, el famoso Bono 14, la Ley de Bonificación e Incentivo, la Ley Reguladora del Aguinaldo, Ley del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor, Ley de Servicio Civil. Y como acuerdos o reglamentos, en cuanto a jerarquía de ley, podemos mencionar el reglamento de viáticos para los trabajadores del sector público o el Estado, reglamento de salud y seguridad ocupacional, que los vamos a ver como parte del tema de la semana 9 o 10 o 10 y 11, el reglamento de higiene y seguridad, que también lo vamos a ver en ese periodo. Ambos reglamentos son para el segundo parcial, si no estoy mal, emitidos estos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Creo que vamos a mencionar en una de esas clases, pero sí los vamos a ver a grandes rasgos. Bueno, siguiente tema, principios que inspiran el derecho laboral. Diversos son los principios entonces que inspiran el derecho laboral para la protección de las relaciones de trabajo y de su parte más débil, el trabajador, por lo que mencionaremos de forma muy general algunos de ellos. Principio tutelar, principio evolutivo, principio de obligatoriedad, principio de realismo y objetividad, principio de conciliación, principio de estabilidad y principio de indubio pro operario. Debemos de recordar que este principio, en términos generales, es toda aquella norma o idea fundamental que rige la conducta y que para el caso del derecho laboral, estos deben de mantenerse inmutables, es decir, no cambiar. ¿Por qué? Porque son principios, son normas que protegen o son ideas que protegen esa conducta. Y si van a cambiar, va a ser en beneficio de la parte más débil. En aplicación de esa protección al trabajador, pueden mejorar. De lo contrario, se deben de mantener inmutables. ¿Sí? Principalmente durante la existencia